persona que está viéndonos en este momento. Le tengo que decir que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, que la gloria del Señor sea con tu familia, en tu casa, en tu entorno, en tu área de dominio, en tu área de influencia. El Señor nos ha llamado a hacer luz a todos. El Señor nos ha llamado a que podamos iluminar también la vida de otras personas, pero no con nuestra propia inteligencia ni con nuestra propia sabiduría, sino con la palabra del Señor. En esta hora que he denominado la verdadera resistencia, quiero invitarles a todos que dediquemos este tiempo y este momento especial al Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté única y exclusivamente concentrado en este momento de oración, pero también un momento importante de escuchar la palabra del Señor y lo que Él tiene que decirnos a cada uno de nosotros en esta noche. Así que les invito a inclinar el rostro para suplicarle al Señor que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos dirija y el que nos permita en esta hora recibir bendiciones de parte de Él a través de la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorioso es tu nombre, Señor. Que tu luz sea sobre cada una de las personas que está viendo este mensaje, sobre cada una de las personas que está viendo este video. Permite, Señor, que tu luz pueda atravesar las tinieblas que estamos viviendo en este momento. Las profecías nos han hablado, tu palabra nos ha hablado, Señor, pero el mundo no oye, el mundo no escucha, el mundo no entiende. Y el mundo tampoco va a entender lo que tienes para cada uno de tus hijos. Por eso te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien dirija nuestra vida en este momento, nuestra mente en este momento. A pesar de que estamos en una cuarentena, Señor, el mundo no descansa. El mundo continúa en sus pecados, el mundo sigue en lo suyo, incluso perturbando a tus hijos. Por eso te suplicamos, Señor, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu en este momento, quien nos dé este momento de bendición y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En este momento que hemos denominado la verdadera resistencia, últimamente, antes de que se desataran las noticias del virus y del COVID, del SARS-CoV-2 o del COVID-19, habíamos escuchado muchas noticias referentes a insurrecciones sociales, a protestas, el feminismo desbordado por todo el mundo, haciendo daños más que cualquier otra protesta en la historia. Ha hecho bastante daño. De hecho, circularon muchos videos sobre este tipo de cosas. También protestas en las calles, desórdenes sociales. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Respecto no solo al tiempo que estamos viviendo, sino respecto al estado de las cosas actuales. Al estado de las cosas. La palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 12, nosotros vamos a entender que la verdadera resistencia no es la que se le hace a los gobiernos del mundo. La verdadera resistencia no tiene que ver con el mundo, con lo que sucede en los estados, en la economía, en los sistemas de gobierno político, ya sea comunista, socialista, como quieran llamar a estos sistemas, que finalmente son sistemas humanos, sino que la verdadera resistencia está enfocada exclusivamente a la fidelidad de Dios. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a llegar con tal de serle fiel a Dios en todo? Y cuando digo en todo, hablo de en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda situación. Mateo 24, versículo 12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante, cuando nosotros leemos este texto, muchas veces lo leemos a la ligera y lo aplicamos básicamente
más que todo en estos días, muchas personas han ido citando este texto para hablar de que a pesar del peligro que nosotros nos estamos enfrentando por las causas que ya conocemos, a pesar de eso, muchas personas continúan, digamos, en sus delitos espirituales, y aún así, y aún todavía en los delitos materiales. Pero este texto nos habla de algo interesante, que es la causa de la maldad de los hombres. Es la razón por la cual el hombre hoy en día está en un desbocado deseo de continuar haciendo el mal. Bien lo decía el apóstol, que las ondas del mar es como los malvados, o los malvados son como las ondas del mar que no pueden reposar. Es decir, por mucho peligro que le avisen al maldado, a la persona malvada, por mucho peligro, por mucho aviso, o por mucho que se vea el peligro, el malvado continuará haciendo el mal. Es decir, no va a reposar de su maldad, porque el pecado es quien gobierna al malvado. La escritura, como nosotros sabemos, en Mateo 24 nos habla precisamente de las señales del fin. Y dice que relacionada con todas las señales físicas, geofísicas que nosotros tenemos, que son los terremotos, las pestes, etcétera, etcétera, a esto se suma una cuestión, y es el comportamiento humano. El comportamiento humano se está viendo seriamente afectado en los últimos tiempos. De hecho, 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1 en adelante, nos dice que el carácter de los hombres en los últimos días sería un carácter con el cual había que tener mucho, pero mucho cuidado, porque es un carácter totalmente inicuo, que tiende completamente al mal. Incluso habla de parricidas. Así que, relacionado junto con todas las señales, otra de las señales que se va a ver en el fin del tiempo es el carácter malintencionado y continuamente malintencionado de los hijos de los hombres, o de los pecadores, o de las personas que rechazan a Dios. Así que el versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es interesante cuando nosotros leemos desde el griego, desde el original, el versículo 12. Por ejemplo, lo que aparece en donde dice por haberse multiplicado la maldad, realmente la palabra que aparece allí para describir maldad es la palabra anomia, que es la misma palabra que nosotros tenemos en el español para anomia. Y la palabra anomia la define, por ejemplo, un diccionario de Google, como el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de las normas sociales, según este diccionario. Es decir, que lo que Mateo nos está diciendo es que no es simplemente la palabra maldad. Maldad es, digamos, unos comportamientos que nosotros podemos determinar como malos. Pero va más allá el texto bíblico enseñándonos de que no solamente es maldad, sino que esta maldad se produce por un estado de anomia. Es decir, un estado en el cual las leyes son incongruentes, en el cual el Estado es incapaz de poner orden. Y como el Estado es incapaz de asumir, de poner orden, entonces el comportamiento social se ve abocado a la anomia, es decir, a la desorganización. Y una de las palabras que utiliza el diccionario para definir anomia también es incongruencia, también es aislamiento. ¿Cuál es el estado actual en el que nosotros estamos? Por ejemplo, pero el aislamiento del que se habla aquí es el aislamiento como lo utilizaba Emily Durkheim
que es el aislamiento social, es decir, en el que cada persona llega a conformar una pequeña república. Entonces cada quien pone su propia ley. En el día de hoy, por ejemplo, un amigo que es oficial de la policía me envió un video donde una persona amenazaba con que si no había comida y el gobierno no ayudaba para dar la comida como debe ser, se iban a ir a los supermercados y los iban a saquear porque no iba a dejar morir de hambre a su familia. Es decir, cuando el Estado está en una condición de anomia, y cuando hablo del Estado hablo de la estructura política de un país y jurídica, está en un estado de anomia, es decir, de desorganización, donde no es capaz de asumir lo que está sucediendo, o porque no quiere o porque no es capaz, el comportamiento social se va a ir direccionado a la anarquía. Y este hombre decía, no importa a quién me tengo que llevar, mi familia no se va a morir de hambre y voy a llevar el alimento sin importar a quién tengamos que hacerle daño o a quién tengamos que robar. Así que me gusta más la definición también de la RAE. La RAE es mucho más específica y la RAE define anomia como ausencia de ley, es decir, un estado de ilegalidad, no solamente del Estado político, no solamente de los gobiernos, sino que las mismas personas, aun cuando las leyes están establecidas, son ineficaces y cada quien empieza a formar un círculo en el que la ley que vale es la ley del más fuerte. Eso es un estado de ilegalidad completamente, es decir, la conducta del individuo se va basando en las necesidades y no en las normas de comportamiento social que están establecidas. Para el ser humano existen dos tipos de normas. La primera norma se encuentra de las que define la Escritura. Y la Escritura define que hay dos tipos de normas. La primera de ellas se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y vamos a ver lo que el predicador Salomón nos instruye a través de la Escritura. Dice lo siguiente: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es decir, la vida del hombre únicamente tiene sentido bajo la ley de Dios. Sin la ley de Dios, la vida del hombre no tiene razón de ser. Así que Salomón nos instruye en que el fin de todo el discurso, ya de cuenta que este es el fin de todo el discurso de la Escritura, de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es guarda a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Por lo tanto, la vida del hombre solo adquiere sentido primariamente a través de la obediencia y del temor a Dios. El segundo tipo de norma o de ley que Dios le permite al hombre para que el hombre pueda tener una vida tranquila en esta tierra, gobernada por el orden, gobernada por la sobriedad, se encuentra en Romanos capítulo 13. Y es donde nosotros debemos entender que todas las leyes y todos los estamentos de autoridad existen porque Dios los estableció. No es por capricho, no es por la teoría del Estado moderno, no es por la teoría del Estado administrativo, no es por la teoría del Estado de bienestar, no es porque un día se sentaron los grandes filósofos y se inventaron el Estado tal y cual como nosotros lo conocemos. No es por Robespierre, no es por Napoleón, no es por Augusto Comte, que son los grandes ideólogos y los que materializaron la Revolución Francesa, de donde nació la forma de Estado existente hoy en día,
por lo menos en los países republicanos como los países latinoamericanos, incluyendo Estados Unidos, que fue primero que Francia en formar una república. Es decir, no parte la autoridad de la imaginación o las ideas del hombre, sino que toda autoridad divina, espiritual o humana parte porque Dios así lo estableció de esa manera. Así que Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora va el texto a entrar a decir o a describir sobre quiénes recae la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra. Y dice: los magistrados, que son lo que nosotros conocemos como jueces, que son los encargados de impartir la justicia, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y ahora les hablo de qué significa la espada. Pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Siempre se ha dicho que existen dos espadas, y la espada que imparte justicia es la espada que está en la mano de quien tiene la autoridad para impartir esa justicia. En este caso, Dios tiene la espada espiritual, pero el Señor le ha dado una espada al hombre, al ser humano, y esa espada Dios se la dio al ser humano para que el ser humano impartiera justicia de acuerdo a las leyes que nosotros los seres humanos mismos hemos establecido. Como nos ha dicho el apóstol Pablo, no hay autoridad que no haya sido dada por Dios, y las que hay por Dios fueron establecidas. Así que nosotros tenemos que ver que aunque Dios estableció un orden en el cielo y después le dio al hombre la autoridad de establecer orden en la tierra, aún así el ser humano llevará a este mundo a un estado absoluto de anomia, es decir, a un estado de desorganización tal en el cual va a reinar el caos, la desobediencia, los crímenes, los saqueos, las violaciones, el abuso y tantas cosas que nosotros podemos esperar hoy en día de este estado en el cual cada quien está formando una republiqueta independiente el uno del otro, y cada quien está imponiendo la ley del más fuerte o la ley de la necesidad. Esa es una espada, la del orden público o del orden civil. Pero nosotros también sabemos que existe una espada que es superior a esa espada, y es la espada de la palabra del Señor, como está descrita en Hebreos capítulo 4, en donde el Señor también, en el versículo 12, nos redarguye de lo siguiente: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ya conociendo nosotros cuáles son las dos espadas, tenemos que saber que aunque la autoridad civil fue establecida por Dios, la profecía bíblica indica que esa autoridad va a caer. La profecía indica que los estados van a derrumbarse, que esa espada que el Señor una vez le entregó al ser humano cuando creó a Adán para que estableciera el orden civil, el orden de convivencia en el mundo, a raíz del pecado, el hombre mismo va a perder el control de esa espada, y hay un ser que está detrás de todo esto, y nosotros sabemos que es el enemigo de las almas, quien está perturbando a las naciones, como dice Isaías capítulo 14 al final, y Ezequiel capítulo 28 al final, donde dice: eras tú
el que perturbabas a las naciones, el que asolabas a las naciones. Es decir, todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo actual tiene como origen la obra de Satanás. Ha sido él quien está perturbando la tranquilidad y la paz de la cual nosotros hemos disfrutado, por decir de alguna manera, aunque relativamente, porque las guerras siempre han existido, pero ha sido él quien ha estado perturbando el orden que nosotros hemos conocido hasta el momento. Y dice la escritura del Señor en Ezequiel capítulo 28, versículos 19 y 18, dice: con tus maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos quedarán atónitos por causa tuya, y serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Eso dice Ezequiel. Pero en Isaías capítulo 14 nos detalla algo que Ezequiel tal vez no nos detalla, y que sería bueno que nosotros pasáramos por allí antes de terminar con esta reflexión. Dice que cuando Satanás sea derribado por fin y su reino sea quitado, el reino ilegítimo que le robó a Adán, versículo 15 de Isaías 14, así el Señor señala el triste final de Satanás. Pero no quiero que nos centremos en el hecho de que Satanás será derrotado, porque en el nombre de Jesús nosotros sabemos que el enemigo está vencido, sino que debemos enfocarnos en quién es el que está haciendo todo lo que está pasando, quién es el que está moviendo los hilos, quién está trastornando a las naciones. Y dice de la siguiente manera: mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta el sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló a las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de la tierra, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muerto pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. Es decir, sabemos quién es el que está detrás del virus. Y sabemos quién es el que está detrás de todo lo que va a acontecer en el 2020. Porque esto no va a ser lo único. Van a venir más cosas. Y las cosas que van a venir son peores. Además de las que ya han ocurrido hasta esta fecha, hasta el mes de marzo, hemos tenido toda una lista de eventos que podríamos sacarle un espacio de explicación a cada uno, como terremotos, como el incendio en Australia, como el incendio actualmente en Colombia, en la Sierra Nevada, como las inundaciones, a pesar de que no ha llovido en todo el mundo este año. Es decir, hay una serie de eventos, los volcanes que están entrando en actividad, volcanes que hace muchos años no han entrado en actividad. Es más, hay volcanes de los cuales no se conoce el registro y que hoy en día están activos. Hay una amenaza constante, y la amenaza no es de la naturaleza solamente, sino que son advertencias que Dios está permitiendo. Pero sabemos quién es el que está detrás de toda esta obra destructora, que es Satanás. Y cierro con Mateo capítulo 24, en el texto inicial, para que podamos comprender el foco de lo que es la verdadera resistencia. Dice la palabra del Señor, versículo 13, después de Jesús dar todas las señales antes de su venida, dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchas veces se ha pasado por este texto y creemos que está hablando en términos de tiempo, hablando del fin del tiempo. Pero la Escritura no está hablando del fin del tiempo solamente aquí.
Por ejemplo, los apóstoles, que fueron quienes recibieron esta enseñanza, a los cuales se les dijo que perseveraran hasta el fin para poder ser salvos, hoy en día estamos en el fin, pero los apóstoles no están. ¿Quiere decir eso que los apóstoles no son salvos? Por supuesto que no. El fin del que está hablando y la perseverancia de la que está hablando no está diciendo el Señor, el que persevere hasta el fin de los tiempos, porque evidentemente los apóstoles y los que vinieron después de ellos no están vivos hoy con nosotros. Está hablando de que la perseverancia es hasta los límites, es decir, hasta el fin de nuestra resistencia como seres humanos, como cristianos. Nosotros seremos probados hasta los límites de nuestra propia humanidad. Las pruebas van a ser tan duras, vamos a pasar por momentos tan difíciles, que todo eso se convertirá en una prueba. Todo eso será un fuego, un horno refinador. Ahí es donde el Señor afinará nuestro carácter. ¿Estás dispuesto a soportar el refinamiento hasta los límites de tu resistencia? Es la pregunta que tengo para ti en esta noche. Es la pregunta que el Señor te transmite a ti en esta noche. Quiero hablar contigo. Y más adelante tendremos un tema meramente profético. Y vamos a hablar de lo que se viene después de esto que está sucediendo aquí. De toda esta situación anómala, a la cual, por ejemplo, los países latinoamericanos nunca habían enfrentado semejante amenaza, o si es que realmente es una amenaza. Pero lo cierto es que han utilizado esto como un medio de generar pánico para tener el control sobre la población. Pero el Señor ha dicho en su palabra claramente: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y la invitación final es que esto que está sucediendo en el mundo, esta oscuridad que nos está rodeando hoy, no sea la excusa para no predicar el Evangelio. Porque el versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que esto no sea una excusa para detenerte, porque ciertamente lo que está haciendo el enemigo es tratando de retrasar la predicación del Evangelio, teniendo a todos confinados en los hogares, no pudiendo salir. No estoy diciendo que hay que desobedecer, pero que hay que buscar las maneras de seguir esparciendo la luz de Cristo en todas partes. Dios te bendiga, y quiero hacer una oración final para acompañar este mensaje con fuerza. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te quiero dar gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia continúa, Señor, con nosotros. Sabemos, Señor, que entraremos en el estado de anomia, que la Escritura ha predicho, que a pesar del orden, de la institucionalidad, de todas las entidades gubernamentales, empezando desde la presidencia, todos los entes, Señor, que nos gobiernan van a caer. Y que la anomia social va a ser el pan de cada día de aquí en adelante, aunque la intención de los que están gobernando en la oscuridad, dirigidos por el enemigo, tienen la intención de controlar. Creo que todo les va a salir al revés. Todo se va a salir de control porque tu palabra así lo ha establecido. Te pido, Señor, que este mensaje pueda llegar a almas, que pueda ser compartido si ha sido de bendición para ellos, y permite, Señor, que a pesar de las duras pruebas y de las luchas que nosotros estamos viviendo, tu palabra no se detenga y que la predicación continúe hasta el final. Y más que todo, Señor, te pido que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a ser partícipe de la predicación de este mensaje, de este evangelio maravilloso que nos has dado. Porque de esa manera podemos perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Son las bendiciones que te pido en el nombre y por los méritos exclusivos que existen en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.